El cerebro humano es, sin duda, una de las estructuras más complejas y fascinantes que conocemos. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo se construye? Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a sumergirnos en el increíble proceso biológico del desarrollo cerebral temprano. Un periodo que, como veremos, sienta las bases para toda una vida. Este es el plan que vamos a seguir. Empezaremos con una ventana de tiempo que es absolutamente crucial. Después veremos la explosión de crecimiento que ocurre dentro, cómo se construye la arquitectura de la mente, de qué manera el entorno la moldea y, por último, por qué todo esto es tan decisivo para el resto de la vida. Muy bien, pues vamos al lío. Todo arranca con una idea clave, el concepto de los primeros 1000 días. La ciencia ha identificado esta fase como una ventana de oportunidad única. Y ojo, digo única porque es literalmente irrepetible y, como veremos, fundamental para el desarrollo. 1000 días. Y no es un número cualquiera, no es una cifra al azar. Representa el periodo exacto en el que se construyen los cimientos de lo que será la evolución intelectual y emocional de una persona. Es, en esencia, una carrera contrarreloj biológica que tiene implicaciones para toda la vida. De hecho, fíjate que organismos como UNICEF lo definen como el periodo más influyente de todos. Abarca desde la concepción hasta el segundo cumpleaños. Y es justo aquí donde se forjan esas capacidades básicas que van a sostener todo lo que se aprenda después. Es a la vez la etapa de mayor potencial, pero también la de mayor vulnerabilidad. Y la pregunta es, ¿qué hace que estos 1000 días sean tan importantes? Bueno, pues la respuesta está en una auténtica explosión biológica, el increíble estirón de crecimiento del cerebro. La base de cualquier cambio futuro que experimente un ser humano se decide aquí. Mirad, es que las cifras hablan por sí solas. La velocidad es alucinante. Al nacer el cerebro ya tiene el 25% de su peso adulto, pero es que a los 3 o 4 años ya ha alcanzado el 80% y a los 6 el 90%. Esta aceleración es un evento biológico que no se repite nunca más en la vida. Y claro, este estirón se concentra, como no podía ser de otra manera, en esa ventana de la que estamos hablando. Empieza en los últimos 3 meses de embarazo y sigue a toda máquina durante los 2 primeros años de vida. El desarrollo del sistema nervioso central es la base de literalmente todo lo que vendrá después. Para entender lo que pasa a nivel interno, a nivel neurofisiológico, vamos a usar una analogía que creo que funciona muy bien. Pensemos en el desarrollo del cerebro como si fuera la construcción de una metrópolis digital, una ciudad gigantesca y súper sofisticada. La construcción de esta metrópolis cerebral sigue 4 fases clave. Primero, tienen que llegar los habitantes. Luego, hay que conectarlos entre sí. Después, se mejoran las vías de comunicación para que todo vaya más rápido. Y por último, se hace una puesta a punto para que el sistema sea lo más eficiente posible. Vamos a ver cada paso. La primera fase, como decíamos, es la llegada de los ciudadanos, las neuronas. Durante la gestación, sobre todo hacia el 5.º mes, se produce un nacimiento masivo de neuronas. Y después, estas nuevas células viajan, migran hasta su destino final para formar las diferentes áreas especializadas del cerebro. Vale, ya tenemos a los ciudadanos en su sitio. ¿Ahora qué? Pues ahora hay que conectarlos. Esto es la sinaptogénesis. Se crean billones de conexiones de sinapsis a una velocidad que cuesta imaginar, hasta 1 millón por segundo en los primeros meses. Es como si nuestra metrópolis desplegara de golpe todas las autopistas, calles y redes de fibra óptica posibles. Pero ojo, que esta construcción no es caótica, ni mucho menos. Sigue un orden muy específico, de atrás hacia adelante. Primero se desarrollan las áreas más básicas, como las sensoriales y motoras, que nos permiten ver, oír o movernos, y solo más tarde maduran las áreas frontales, las que se encargan del pensamiento complejo y el control. Con las redes ya tendidas, el siguiente paso es optimizarlas. Y aquí entra la mielinización. Esto es como pavimentar y aislar las autopistas de nuestra metrópolis. Una capa de grasa que se llama mielina recubre las conexiones y permite que la información viaje muchísimo más rápido. El resultado: pensamientos más ágiles, reflejos más veloces. Y ahora viene un proceso que es fascinante y súper importante. Para que la metrópolis sea eficiente, no puede tener todas las calles abiertas. La poda neuronal es básicamente un proceso de limpieza y optimización. El cerebro elimina las conexiones que no se usan para fortalecer las que sí son importantes. Es el famoso principio de o lo usas o lo pierdes, que optimiza la red para que sea más rápida y especializada. Hasta ahora hemos visto el plan de construcción biológico, el hardware, por así decirlo. Pero ¿quién decide qué calles se usan y cuáles se cierran? La respuesta no está solo en los genes, sino en el entorno. Aquí es donde la experiencia entra en juego y se convierte en la arquitecta principal de nuestra metrópolis. Este fenómeno tiene un nombre:
neuroplasticidad. Es la increíble capacidad del cerebro para cambiar, para adaptarse en función de lo que vive. O sea que nuestra metrópolis no es una ciudad estática, es más bien una ciudad inteligente que se reorganiza constantemente según la actividad que hay y lo que pide el mundo exterior. Y esto nos lleva a una idea clave. El cerebro del bebé no es una pizarra en blanco. Biológicamente, nace preparado, programado para recibir ciertos estímulos del exterior que van a activar sus circuitos. Nace, por así decirlo, esperando la experiencia. Está expectante. A estas fases de máxima plasticidad las llamamos periodos sensibles. Son momentos en los que el cerebro está especialmente receptivo para aprender cosas concretas, como el lenguaje o la visión. Pero hay una advertencia. Si la estimulación adecuada no llega en ese momento, esa ventana de oportunidad puede cerrarse. Y eso haría que adquirir esa habilidad más tarde sea muchísimo más difícil o incluso imposible. Bueno, y con todo esto en mente, llegamos a la parte final, el legado. ¿Qué es lo que nos dejan estos primeros 1000 días? Pues como el propio nombre indica, unos cimientos que duran toda la vida y que definen en gran medida quiénes llegaremos a ser. La diferencia, como se ve aquí, es brutal. Un entorno rico en estímulos, en afecto, como vemos a la izquierda, construye una arquitectura cerebral densa, compleja, robusta. En cambio, la falta de estimulación, a la derecha, resulta en una red neuronal mucho más frágil y menos conectada. El potencial biológico necesita al entorno para poder florecer. Entonces, ¿qué necesita esa metrópolis en plena construcción para prosperar? Pues para empezar, una estimulación sensorial variada, sonidos, texturas, colores. También un apoyo emocional constante que dé seguridad para explorar el mundo. Y, por supuesto, una nutrición adecuada que proporcione los materiales de construcción. Y algo clave, cuidadores bien informados que sepan cómo facilitar todo esto. El punto final, y quizá el más importante de todos, es este. La arquitectura cerebral que se construye durante estos primeros 1000 días es, en gran medida, permanente. Estos son los cimientos sobre los que se va a edificar toda la personalidad, la capacidad de aprendizaje y el bienestar futuro. No es una etapa más, es la etapa fundacional. Y todo esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Ahora que entendemos la biología y la importancia crítica de esta ventana de oportunidad, la cuestión es, ¿como sociedad estamos realmente priorizando y garantizando las condiciones para construir las mejores metrópolis cerebrales posibles para las futuras generaciones? Ahí queda la pregunta.